Muy bien. No, ya. Cuando encuentres la del Señor del Amor es más bonita. ¿Esa en dónde está? Ah, la canta Lucero. Le canta don Rubén Fuentes. ¿Cómo quedamos? Como compositora y canta, yo te escuché hasta el paso de voz. ¿Llegaste a cantar en algún lado? No, cantó. La prestación para que no me viera. Si no tiene, dígale allá. Tere. Ven, ahorita me lo dice, ¿verdad? Saqué mis gastos. No. Gracias. No sé mucho. Aquí hay que decir así, quiero. Mira, qué conocen tus facetas. Compositora, cantante. Jueves 3 de noviembre de 2016. Lectura y aprobación del orden del día. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Comunicaciones. De la mesa directiva relativa al registro de las iniciativas de las y los constituyentes. De la Asamblea Legislativa en relación con el derecho humano a la alimentación segura y de calidad. De diversos ciudadanos y ciudadanas por el que se remiten propuestas relativas al proyecto de Constitución. Y hay 380 iniciativas inscritas en el orden del día, señor presidente. Está a su consideración. Se han inscrito para hablar sobre el orden del día los diputados Enrique Provencio, Roberto López y Jaime Cárdenas. Tiene, por tanto, el uso de la palabra el diputado Enrique Provencio. Sonido ahí en su escaño, por favor. Gracias, presidente. Específicamente para hacer un exhorto a la mesa directiva y a la conferencia de armonización en relación a las condiciones en las que están trabajando las comisiones, en las que estamos trabajando las comisiones. Quiero recordar que de acuerdo al reglamento, el día 30 de noviembre tenemos que estar entregando los dictámenes a la mesa directiva, que de acuerdo al propio reglamento, los dictámenes, los proyectos de dictamen tienen que estar distribuidos en las comisiones 72 horas antes de que inicie la discusión. Esto está significando que para la mayoría de las comisiones nuestros proyectos de dictamen tienen que estar integrados el día 25 de noviembre a más tardar, si no es que antes. Y que en los casos de las comisiones que crearon subcomisiones de trabajo que están autorizadas en el reglamento, disponemos de menos de 3 semanas, de hecho entre 10 y 12 días hábiles de aquí a la entrega de los resultados de las subcomisiones. Sin embargo, llamo la atención de que a la fecha las comisiones no contamos todavía con secretariados técnicos y que por tanto la capacidad para formular los dictámenes con los recursos propios de la Asamblea Constituyentes son inexistentes. Para todo fin práctico, en muchas ocasiones,
quienes presidimos las comisiones tenemos que estar haciendo el trabajo con nuestros propios medios y recursos, y en el mejor de los casos con el apoyo que dan los y las asesoras personales de los constituyentes. Insisto en que después de la conferencia de armonización que tuvimos la semana pasada, la mesa directiva nos comunicó que se nos iban a proporcionar metodologías y estándares de dictaminación, así como otros lineamientos, y que se iba a convocar a un curso de proceso parlamentario para los secretariados técnicos mismos que aún no existen. Es por esta razón que en la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación comentamos la necesidad de hacer este exhorto, solicitarle a la mesa directiva que ya se tomen las decisiones pertinentes y que en las comisiones contemos con los medios necesarios para dictaminar y estar cumpliendo con lo que nos ordena el reglamento. Mi exhorto, por tanto, es a que la mesa directiva tome ya medidas para que las comisiones contemos con el apoyo necesario para dictaminar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Enrique Provencio. Atendiendo este exhorto, esta mesa directiva convoca a los presidentes de las juntas y de las comisiones de dictamen, al coordinador de la conferencia de armonización, a una reunión el día de mañana a las 12 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio. Yo sé que algunas comisiones van a estar trabajando en algún momento, pero los miembros de las directivas pueden estar presentes. Mañana a las 12 horas, Salón Luis Donaldo Colosio, los presidentes de las comisiones de dictamen, el responsable de la conferencia de armonización y la mesa directiva. Diputado Roberto López. Gracias, presidente. Solamente para hacerle un exhorto a la mesa directiva y a la mesa de consulta para que se tomen las medidas necesarias en relación a las faltas de los diputados y diputadas que se han acumulado, en muchos de los casos más de 3 consecutivas, y en virtud de que el reglamento que aprobamos no prevé alguna sanción en específico, pediría que se tomara de forma supletoria el reglamento de la Cámara de Diputados para que se convoque a los suplentes a que asistan a tomar protesta y a los trabajos de esta asamblea. Es preocupante. El día de hoy estamos citados a las 10 de la mañana, son las 11:30 de la mañana y apenas se reunió el quórum necesario. Y hay un número importante de diputados y diputadas que han acumulado más de 3 faltas. Ni siquiera se toman la delicadeza de mandar por escrito a esta asamblea el motivo por el cual faltan, y creo que es evidente que tenemos que tomar medidas. Nadie de los que estamos aquí presentes puede dejarme mentir. Es en algunos casos difícil en las comisiones hacer quórum para los trabajos, y el pleno de esta asamblea es el reflejo muy claro de lo que está pasando. Entonces sí exhorto a la mesa de consulta, a la mesa directiva, para que se tomen las medidas necesarias rápidamente. Tomamos este exhorto tanto a la mesa de consulta como a la mesa directiva. Por supuesto, hacemos un llamado a los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios para que hablen con nuestras compañeras y compañeros que han registrado inasistencias. En su caso, quienes han incurrido en faltas justifiquen su ausencia, que es importante, y por supuesto, ante la omisión de reglamento tendríamos que, en todo caso, asumir, como lo establece la reforma constitucional, de manera supletoria el reglamento de Cámara de Diputados. Diputado Jaime Cárdenas, después el diputado Julio César Moreno. Sí, presidente, son 3 temas. Uno de carácter administrativo, que ha planteado ya problemas en los calendarios de las comisiones. Creo que es muy importante y me parece que los presidentes de las comisiones están en ello, pero muchos diputados y diputadas carecemos de la información sobre la existencia de un calendario que permita la armonización de las sesiones de todas las comisiones.
para que no existan traslapes. Es decir, que algunos que formamos parte de 2 o más comisiones, pues no tengamos que privarnos de asistir a una comisión por estar en la otra, dado que se está sesionando al mismo tiempo. Yo estoy seguro que están trabajando en ello. Ese es el primer problema de carácter administrativo. El segundo, presidente, tiene que ver con nuestra autonomía. Hoy veo en el orden del día una comunicación de la Asamblea Legislativa en relación con el derecho humano a la alimentación segura y de calidad. Yo veo bien la preocupación del presidente de esa área o comisión de la Asamblea Legislativa, pero me pregunto si eso no vulnera la base segunda del artículo 9º transitorio de la reforma constitucional de 29 de enero de 2016, porque puede tratarse de una injerencia indebida en el funcionamiento de este constituyente. Si tenían interés en presentarnos sus puntos de vista sobre el derecho a la alimentación, ¿por qué no lo hizo un diputado como ciudadano en lo particular y enviarnos la comunicación como propuesta ciudadana, en fin? Entonces, yo tengo aquí una duda jurídica, si esta comunicación de la Asamblea no implica una intromisión indebida en la autonomía constitucional de esta Asamblea Constituyente. Y la tercera, presidente, pues me preocupa mucho, presidente, porque yo veo que se está procrastinando en esta Asamblea Constituyente, se procrastina. Hace unos días, hace unas semanas, yo he planteado el asunto del presidente de la Comisión de Justicia, Seguridad Pública, órganos autónomos, porque consideraba que había conflicto de interés y hasta el momento no hay respuesta alguna de parte de las instancias competentes de la Asamblea Constituyente. Entonces le quiero preguntar, ¿cuándo tendremos ese estudio? ¿Cuándo lo conoceremos? Ese es un tema. Y también tenemos el asunto de la exministra de Culto. Sí, ese tema, como plantearon algunos compañeros de mi bancada, a nuestro juicio vulnera el artículo 130 de la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Entonces también creo que sobre eso debe haber una respuesta en donde se indique la ruta, el procedimiento. No podemos seguir procrastinando, presidente, y violando el artículo 128 de la Constitución, que indica que todos, como usted bien lo sabe, cuando tomamos posesión de un cargo, protestamos guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Entonces, creo que es importante que sobre ambos asuntos, el del presidente de la Comisión de Justicia y el asunto de la exministra de Culto, se tomen las cartas correspondientes en el asunto, se conteste por escrito estas peticiones, se señale un procedimiento sobre lo que debe hacer o no hacer esta Asamblea Constituyente. Muchas gracias, presidente, por su atención. Mucho gusto, diputado Cárdenas. En primer lugar, en respecto a la relación del calendario de las sesiones de las comisiones de esta Asamblea Constituyente, se ha intentado hacer un ejercicio para poder evitar el traslape de sesiones, respetando la autonomía de dichas comisiones para darse a sí mismas su programa de trabajo. Y por supuesto es muy difícil, no solamente porque hay diputadas y diputados que participan en 2 de las comisiones a las que tienen derecho y participan luego en otras sin derecho a voto. Y estamos tratando de hacer un esfuerzo por lograr la mejor coordinación, fundamentalmente para lograr también el quórum en las mismas. Esto formará parte de las sesiones de la sesión del día de mañana que tendremos con los presidentes de las distintas comisiones. En segundo lugar, el comunicado de la Asamblea Legislativa lo tomamos como una opinión de ese órgano legislativo, no como un acto de injerencia en los asuntos que pudieran competir
a esta Asamblea Constituyente, ya que esta goza de plena autonomía y por eso le estamos dando solamente el trato de un comunicado para que se tenga conocimiento por parte de esta Asamblea. Y por supuesto se hará llegar a la comisión correspondiente, como lo hemos hecho con todos los casos de comunicaciones, solicitudes que nos han presentado, ya sea instituciones o los propios ciudadanos en particular. Respecto al planteamiento de la presidencia de la Comisión de Justicia, como compete al reglamento, lo turnamos a la mesa de consulta, toda vez de que es la instancia dentro de la Asamblea Constituyente la que ha decidido la conformación de las comisiones, tanto en sus mesas directivas como en sus integrantes, y fueron propuestos a este pleno para su aprobación. Por lo tanto, quien tiene la competencia en materia de la definición de la integración de las comisiones es la mesa de consulta, donde por cierto además hay que hacer un ajuste adicional al número de integrantes en aquellas comisiones que rebasaron el número previsto por el reglamento. Y finalmente, sobre el caso de la diputada Aída Regui, se hizo la consulta que ya es del conocimiento del Pleno al Instituto Nacional Electoral y posteriormente a la Secretaría de Gobernación. Y una vez que hemos tenido respuesta de estas dos instituciones, se ha enviado la respuesta de la Secretaría de Gobernación al Instituto Nacional Electoral para que informe a esta Asamblea de las implicaciones jurídicas que pudiera existir al respecto. Son los trámites que se han dado y estamos en espera de esas respuestas. Diputado Julio César Moreno. Gracias, presidente. De igual forma, presidente, con fundamento en el artículo 6, me preocupa que dice puntualmente, dentro de las obligaciones de las y los diputados constituyentes, asistir puntualmente a las convocatorias a sesiones del Pleno, de los órganos directivos, de las comisiones y subcomisiones. Me preocupa esto porque, en el mismo sentido, como le decía el diputado Roberto López, es hora que vamos comenzando, porque hay muchos faltistas. Por tal efecto, yo le pediría, presidente, que con fundamento en el artículo 1, numeral 2 del reglamento de esta Asamblea, le solicito que dentro de las facultades de la mesa directiva o bien de la mesa de consulta se establezca un criterio para sancionar a los constituyentes faltistas. Y digo esto porque aquí es muy respetable que hayan haya constituyentes que tengan otras ocupaciones. Pueden ser incluso grandes actores, pueden ser, no sé, grandes personalidades, pero faltan y fueron electos. Y además ellos tienen una responsabilidad mayor aquí en este Pleno. Se habla mucho, y lamento que se aluda a una diputada, a la diputada Aída Guerrero, a la diputada Aída, por un tema que ni siquiera es de nuestra competencia, sobre el tema de que es ministro de culto. Se alude mucho, pero al menos viene, la diputada asiste. En cambio, quienes la aluden, esa bancada que tanto está poniendo el dedo en ese tema, son de los que tienen a los diputados más faltistas de este constituyente, y me refiero a Morena. Lo lamento. Y sí quisiera, presidente, que les hiciera un exhorto a todos, pero además le pido, presidente, que haga pública la lista de diputados faltistas. Ahí se va a ver con claridad cuánto compromiso tienen con la ciudad, toda vez de que con la misma vehemencia de que se jactan que fueron electos, que cumplan con sus obligaciones. Gracias, presidente.
Quiero señalar que la lista de asistencia se publica puntualmente en la Gaceta Parlamentaria y se ha hecho llegar las solicitudes que nos han planteado a través de Parlamento Abierto, se ha entregado esa información. Tiene la palabra el diputado Carlos Gelista y después la diputada Patricia Ruiz. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Un elemento más para la reflexión de esta asamblea respecto de los trabajos que hemos venido teniendo y de los trabajos que nos deparan en el futuro, y una preocupación que creo que tenemos todos, empezando por lo que manifestaba el diputado Provencio hace unos momentos, y creo que es una tarea que tendría que abocarse la comisión que mañana será convocada, la de organización y la mesa directiva, y es hacer un cronograma, presidente, para ver, amigas y amigos, si nos va a alcanzar el tiempo para hacer el trabajo que nos ha encomendado la ciudadanía y los diferentes órganos que compusieron esta asamblea. Tenemos que elaborar dictámenes en un mes. Tan solo la comisión en la que estoy de Carta de Derechos tiene más de 300 dictámenes que le han sido turnados. 300 iniciativas sobre las cuales tendrá que naturalmente elaborar e incorporar al dictamen final. Yo no veo manera de que en cuestión de una semana o algo así se pueda, por parte de un equipo técnico que además todavía no existe formalmente, elaborar este dictamen para que luego se pueda discutir. Y eso en el caso de la Carta de Derechos. En la otra comisión en la que estoy, que es la de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, tenemos que elaborar el dictamen y después hacer una consulta, para la cual además requeriremos recursos. ¿Cuándo vamos a poder hacer todo esto y después volver a dictaminar en su caso de que haya que hacer ajustes derivados de la consulta? Creo que ahorita, señor presidente, amigas y amigos de esta Asamblea Constituyente, es un buen momento para pensar si vale la pena el establecer esta preocupación en términos generales y manifestarlo al constituyente permanente. Para, en este momento, que están reunidas las cámaras federales, que están reunidos los congresos estatales, pudiese considerarse la ampliación legal del tiempo de existencia de esta asamblea. Sé que es un asunto que nos incomoda platicar, que tal vez la opinión pública va a hacer algunos comentarios no favorables, pero peor sería que llegara el 31 de enero y no pudiéramos aprobar la Constitución como nos ha sido mandatado. Gracias. Espero que cumplamos puntualmente con la responsabilidad que tenemos de entregar la Constitución el día 31 de enero, pero es un tema que abordaremos, por supuesto, el día de mañana. Diputado Cárdenas. Diputada Ruiz Anchondo, perdón, y luego Jaime Carras. Señor presidente, en relación al señalamiento que se le hace a la fracción parlamentaria de Morena, al respecto yo quiero hacer la aclaración que en este momento nos encontramos el 85% de nuestra bancada y es una asistencia regular que va del 85 al 90% de la bancada que está presente en todas las sesiones. Asimismo, no hemos faltado al trabajo de las comisiones. Yo quisiera que las otras bancadas nos dijeran qué porcentaje de ellos están presentes en esta sesión. Gracias, diputada. Diputado Cárdenas. Sí, presidente, para indicarle que las inasistencias que ha habido de parte de compañeros, compañeras del grupo parlamentario, todas están justificadas, presidente. A mí me gustaría en este momento que usted, por ejemplo, revisara cuántos diputados y senadores de los designados están presentes. Yo solamente veo aquí a mi profesor, don Enrique Burgos García, que está presente, pero no veo a muchos senadores y diputados de los designados presentes. Tal vez, a ver, los designados, levanten la mano. Ah, son del Ejecutivo. En la sala, por favor. Del Ejecutivo. Orden en la sala, por favor. Yo hablé de senadores y diputados. Y no hay tantos. Veo a algunos compañeros del PRD, veo a don Enrique Burgos García, mi profesor, y no veo a más.
Entonces, a mí me parece eso muy grave. Entonces, yo creo que se trata de esto, con el debido respeto al diputado, creo que López, que tomó el uso de la palabra para echarnos en cara a los de Morena las faltas, pues que se trata de un acuerdo del Pacto por México, de los partidos del Pacto por México, para señalarnos, para injuriarnos, para tratar de denostarnos, cuando este grupo es un grupo comprometido, trabajador, en comisiones, en iniciativas, en propuestas. Eso es todo lo que tengo que manifestar, presidente. Es el diputado Augusto Gómez Villanueva. Por alusiones personales, el diputado Roberto López, y después el diputado Augusto Gómez Villanueva. Primero, por alusiones, corresponde así en el reglamento. Yo no comenté nada de Morena, creo que escuchó mal, pero ya que estamos en materia, le diría, diputado Cárdenas, ¿le puedo decir con puntos y comas cuántos y cuántas veces los diputados de Morena no han asistido a la Comisión de Carta de Derechos? Son más de 3 o 4 ocasiones, en forma seguida 3 o 4 legisladores. Usted falta a la verdad, porque en la Comisión de Derechos son unos faltistas, no asisten a sus trabajos, ¿sí? Y les puedo decir también que cuando intervine al principio de esta sesión, lo dije con toda claridad, de todos los grupos parlamentarios, que se tomaran medidas. Me parece vergonzante para aquellos que no vienen y que se comprometieron a hacer los trabajos de esta Constitución y que se comprometieron ante los ciudadanos que los eligieron, sobre todo aquellos que dicen que solamente los electos tienen derecho. Si hacemos cuentas, la mayor parte de los electos que faltan y que son de Morena son los que no asisten a las comisiones ni al pleno de esta asamblea. No estamos hablando de 85%. Yo estoy hablando de que todos los grupos parlamentarios nos tenemos que comprometer. No es posible que se citan a las 10 de la mañana, son las 11:30 y no haya quórum en esta asamblea. Todos somos responsables, pero tampoco queramos ocultar el sol con un dedo. Y por eso yo le pido al presidente de la mesa, a la mesa directiva, que se publique no solamente la lista de asistencia, sino se haga en este caso el vaciado general de cuántos diputados y en cuántas ocasiones han faltado a cada una de las comisiones y del pleno de esta asamblea. Y vamos a ver que el resultado es que la mayor parte de los faltistas son diputados de Morena, sin exentar que hay de todos los partidos políticos quienes han faltado, de forma justificada o no. Lo real es que si faltan de forma justificada o no, el problema es que las comisiones y el pleno de esta asamblea tiene retraso en sus trabajos. Muchas gracias. Diputado, tiene la palabra, no hay alusiones sobre alusiones. Tiene la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar quisiera hacer una exhortación a mis compañeros diputados para que respetemos los procedimientos que debemos de seguir para el desarrollo de esta sesión. Estaba prácticamente puesta a consideración el orden del día y ni siquiera entramos a la discusión del orden del día y lamentablemente se les integró en el orden del día darles el uso de la palabra a muy respetables compañeros que desde luego reconocemos su derecho, pero desde luego es importante que antes de que abramos una discusión, que seguramente son temas que se abordarían en lo general, debemos de aprobar el orden del día. Entonces yo le rogaría, señor presidente, que pusiéramos a consideración de la Asamblea el orden del día y si alguien quiere hacer alguna propuesta para que se incorpore en el orden del día, que lo haga y así de esa manera nos aprendemos a respetar nosotros mismos como diputados y desde luego ajustarnos a lo que establece el reglamento en función a la normatividad del orden del día. Muchas gracias. Tiene toda la razón el diputado Gómez Villanueva, estamos en la discusión de orden del día. Voy a agotar los horarios que tengo inscritos para dar un trato equitativo a quienes han intervenido. Y tengo a 3 personas, 4 con Jaime Cárdenas, de nueva cuenta aquí a punto.
Apuntados son Daniel Franco, Margarita Valdés, Mayela Delgadillo y Jaime Cárdenas. En ese orden, y cerramos la lista de oradores. Diputado Daniel Franco, por favor. Bueno, yo quería hablar a nombre de mis compañeros actores que están en la misma situación que yo. Y me puse de acuerdo la semana pasada con ellos porque sí nos echaron muchos periodicazos porque somos faltistas. Y bueno, quisiera nada más aclarar varias cosas, a nombre mío y a nombre de ellos también. Nuestro trabajo como artistas, actor, son dos actores, un director de teatro, yo soy flautista y director de música barroca, nos demanda una dedicación de muchas horas al día y esfuerzo físico al tener conciertos, funciones y los respectivos ensayos durante un periodo de tiempo antes de un concierto, filmación o obra de teatro. Cuando amablemente, deferencia a la cual agradecemos mucho, los partidos políticos Morena y Revolución Democrática nos invitaron como miembros externos y como especialistas en cultura y artes, se nos especificó que era un cargo honorario, a lo cual aceptamos gustosamente. Y en ese momento, pues, obviamente, todavía no habían sido las elecciones y ya teníamos compromisos pactados y contratos firmados para la segunda mitad del año. Pero el hecho es que aceptamos, y nos pueden decir si por qué aceptaron. Bueno, nos aceptamos precisamente porque tenemos la responsabilidad histórica de, como artistas y como gente de la cultura, poder contribuir al cambio en esta Constitución. Y precisamente el hecho de incumplir con estos contratos que tenemos firmados nos traerían sanciones de quienes nos contratan, pero también dañarían nuestra imagen como artistas ante el público para quienes trabajamos. No nos es posible muchas veces asistir a reuniones de la Asamblea de los partidos programadas hasta veces con menos de un día de anticipación o con un día, pues ya tenemos gira, función, ensayo, estamos en otro lado, estamos trabajando, ¿no? Aceptamos formar parte de los constituyentes, como les repito, entusiasmados de poder coadyuvar al histórico momento en que estamos viviendo, únicamente como especialistas en los que nos compete, tal como a mí se me invitó, sin ninguna aspiración ni intención política ni partidista ni de ninguna índole. Más, no nos imaginábamos que el proceso fuera a ser mucho más absorbente en cuanto al tiempo que podíamos dedicar y entramos cada uno en conflicto enorme al no poder estar presentes en todas las sesiones de trabajo. Sí, nos cuesta mucho trabajo no estar, a mí me da mucho remordimiento no poder estar, pero si estoy en Baja California tocando un concierto no puedo asistir porque ya me fui cuando hace, ¿no? Entonces, aunque muchas de las de ellas a las que asistimos no tenían y no tienen nada que ver con el tema para el que fuimos invitados a colaborar. Por los motivos arriba mencionados, no pertenecemos al mundo de la política y no pretendemos pertenecer a porque nuestro trabajo como artistas nos satisface enormemente, nos funciona y nos da el sustento diario. Sin embargo, no quitamos el dedo del renglón de poder modificar en lo necesario y para bien la Constitución en materia de cultura y artes, a pesar de que, pues, como ustedes saben, no hay ninguna comisión de cultura, ya por fortuna una subcomisión. Y último, de este modo y lamentando mucho no cumplir con las expectativas de la Asamblea y los partidos tenían de nosotros, les pedimos comprensión y tolerancia para aceptar que nuestro trabajo artístico nos va a seguir impidiendo estar presentes en todo el proceso, como sí lo están muchos diputados quienes dedican gran parte de su tiempo a su carrera y aspiraciones políticas. Gracias. Diputado Franco, tiene la palabra la diputada Margarita Valdés. Sonido en su escaño. Sí, solamente para que cuenten, para aclarar que estamos 17 diputados aquí sentados y 2 en la mesa pertenecientes al grupo de Morena. O sea, estamos 19 diputados de los 22 que somos. Eso para aclararle al diputado López su comentario. Y por otro lado, yo sí exhortaría que comenzáramos la sesión. Creo que han sido muchos dimes y diretes y que ya deberíamos de terminar con esto e iniciar esta larguísima sesión que se nos avecina. Yo pido a mis compañeros que han pedido la palabra que sean muy breves y que comencemos en cuanto sea posible. Gracias. Diputada Mayela Delgadillo. Gracias. Miren, yo sí creo que es verdaderamente injusto las acusaciones que se hacen a los integrantes de Morena, porque hemos visto que las sesiones, hasta que concluyen, de los pocos que nos quedamos a estas somos nosotros. Gracias a eso hemos ganado votaciones, porque hay quienes llegan a firmar para generar el quórum, como podemos contar aquí ahorita, y se van. Eso sucedió la última votación, cuando estaban erigiéndose los órganos de
de la Constitución, de la constituyente. Por otro lado, qué bueno que tocan este tema, porque nosotros hemos sido de los más insistentes en que la presencia de los diputados constituyentes en las comisiones tiene que ser justamente personales, porque algunos diputados de otros partidos han sugerido y han pugnado porque sean los asesores los que estén presentes. Entonces, creo que este es un punto que tendrá que someterse a discusión. Hay la valoración también para reformar el reglamento interno que hasta hoy no se quiere tocar, pero será algo que tendremos que discutir seriamente para poder llevar a buen término estos trabajos. Diputado Cárdenas. Finalmente, presidente, creo que estos señalamientos constituyen lo que se llama en lógica una falacia ad hominem circunstancial, es decir, una falacia lógica ad hominem circunstancial es cuando un adversario o una persona con la que uno argumenta ataca en su conjunto a un grupo de personas por ser parte de ese grupo. En el fondo, lo que le ocurre al diputado López, lo que no soporta, es la cohesión del grupo parlamentario de Morena, el trabajo que aquí realizamos, y entonces construye esta falacia ad hominem circunstancial. Cuando yo llego a decir alguna mentira o falto a la verdad, lo reconozco, señor diputado López, no evado mis responsabilidades, y cuando cometo algún acto en contra de la verdad, también lo reconozco. Pero en este caso usted está siendo profundamente injusto, y es profundamente injusto porque sus señalamientos tienen evidentes tintes político-electorales. Su grupo parlamentario, su partido, se ve desvalido, se ve atrasado electoralmente, ve la fuerza creciente de Morena en la Ciudad de México, y entonces por eso trata de atacarnos y nos ve todos los defectos que puede usted o piensa usted que tenemos. Pero somos un grupo trabajador, somos un grupo propositivo, y estamos aquí desde el inicio de las sesiones hasta el final de las mismas. Y si las sesiones no empiezan a tiempo, pues no es responsabilidad de las diputadas y de los diputados del grupo parlamentario de Morena. Esa responsabilidad pues es de todos nosotros. Hasta que se integra el quórum puede iniciar la sesión, y desde luego en todo caso podría ser responsabilidad de la mesa directiva en su conjunto, pero no es responsabilidad del grupo parlamentario de Morena que no inicien las sesiones puntualmente. Gracias, diputado. Una consideración a nombre de la mesa directiva. La mesa directiva no es responsable de las decisiones personales de cada legislador o legisladora. Esta es una responsabilidad personal de cada quien. No, por alusiones, 3 minutos y pasamos a la votación. Rápidamente y por un minuto, miren, diputadas, diputados, con todo respeto, yo pediría que le pasaran la versión estenográfica de lo que dije en mi primera intervención al diputado Cárdenas, porque falta la verdad, como muchas veces lo ha hecho, porque yo hice un llamado en el buen ánimo al inicio de la sesión y dije todos los grupos parlamentarios, incluyendo el del PRD. Pero después, cuando no escuchó bien o llegó tarde, no lo sé, y que además un compañero mío precisó y dijo algunos detalles, creo yo que se enfrascaron en una discusión y la quieren desviar. Es una responsabilidad de todos estar en esta asamblea y cumplir, pero tampoco vamos a dejar de decir las cosas como son. Hay compañeros de una bancada que en mayor proporción han faltado a estas sesiones. Entonces les digo con todo respeto a todos los compañeros diputados y diputadas, hagamos nuestro trabajo, y en todo caso yo le voy a mandar al diputado Cárdenas el concentrado de los faltistas para que vea que efectivamente su grupo parlamentario es el que más falta. Muchas gracias, presidente. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día.
Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, hay mayoría por la afirmativa. Aprobado el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa su lectura. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muy bien. Sí hay quórum, nos acabo de contar ahorita y necesitamos quórum sobrado. Muy bien. Por 69 tenemos de quórum, 61 diputadas y diputados constituyentes tenemos presentes. No, aquí vemos muy bien quiénes están y quiénes no están. Someta a consideración de este pleno el acta de la sesión anterior, si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Esta discusión, el acta. En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el acta. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, hay mayoría por la afirmativa. Aprobada el acta. Esta presidencia informa a la Asamblea que de conformidad con el artículo 44 del Reglamento Interior, las diputadas y los diputados constituyentes presentaron hasta el día 30 de octubre, fecha límite establecida en nuestro reglamento, 554 iniciativas. Durante el último periodo de registro, comprendido entre el 28 al 30 de octubre, se recibieron 362 iniciativas. Para la sesión del día de hoy, se tienen registradas 380 iniciativas, mismas que serán turnadas hoy mismo a las comisiones correspondientes. De la misma manera, se informa que se recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito, va a dar cuenta, sí. Adelante, la Secretaría de cuenta de las mismas. Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año del ejercicio, licenciado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, presidente de la mesa directiva. El dictamen que se envía es único. Se exhorta a los diputados y a las diputadas que conforman la Asamblea Constituyente para que se consagre en la que será la Constitución de la Ciudad de México el derecho humano a la alimentación segura y de calidad en beneficio de las familias de la Ciudad de México. Se remite a la Comisión de Carta de Derechos para su conocimiento. Informa además a esta Asamblea que hasta el día 28 de octubre del año en curso se recibieron y turnaron 125 propuestas de ciudadanas y ciudadanos relativas al proyecto de Constitución que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Hasta el día de ayer se han recibido 240 propuestas que se remitirán a las comisiones correspondientes para que se incorporen al proyecto de dictaminación, es decir, junto con las iniciativas presentadas por las y los constituyentes, se han acumulado hasta ahora 919 iniciativas, lo cual nos da mucho gusto porque espero que esto aliente el debate público. Pido a la Secretaría dar lectura al acuerdo de la mesa directiva por el que se establecen reglas para el acceso y permanencia de personas en el salón de sesiones. Muy bien, señor presidente, son 14 puntos del acuerdo. El primero plantea: solo las personas autorizadas por la mesa directiva podrán tener acceso al salón de sesiones. Segundo, la Secretaría de Servicios Administrativos será la encargada de registrar y proporcionar las acreditaciones de acceso con las medidas de seguridad que correspondan al salón de sesiones, así como del registro
pormenorizado de los usuarios de las mismas, particularmente de las acreditaciones de carácter permanente o temporal. Tercero, las acreditaciones al salón de sesiones serán permanentes y temporales y serán vigentes a partir del momento de su expedición. Las acreditaciones permanentes corresponderán a una persona determinada y son intransferibles, por lo que deberán ser personalizadas para identificar a su tenedor. Las acreditaciones temporales son transferibles y podrán utilizarse indistintamente por las personas a las que les sean asignadas. Cuarto, la distribución de acreditaciones de acceso al salón de sesiones se realizará vía grupo parlamentario de acuerdo a lo siguiente. PRD, 2 acreditaciones permanentes, 2 temporales, total 4 acreditaciones. Morena, 2 acreditaciones permanentes, 2 temporales, total 4 acreditaciones. PRI, 1 acreditación permanente, 2 temporales, 3 en total. PAN, 1 permanente, 2 temporales, total 3. PC, 0 permanentes, 1 temporal, total 1 acreditación. Ejecutivo Federal, 0 permanentes, 1 temporal, total 1 acreditación. Movimiento Ciudadano, 0 permanentes, 1 acreditación temporal, total 1 acreditación. Partido Verde, 0 permanentes, 1 temporal, total 1. Partido Encuentro Social, 0 permanentes, 1 temporal, total 1. PANAL, 0 permanente, 1 temporal, total de acreditaciones 1. Totales serían 6 permanentes, 14 temporales, un total de 20 acreditaciones. Los grupos parlamentarios serán responsables del uso de las acreditaciones que les sean proporcionadas, las cuales serán administradas bajo las modalidades que cada grupo determine de acuerdo a sus necesidades y normas internas. Quinto, la Secretaría de Servicios Administrativos supervisará el uso adecuado de las acreditaciones respectivas, mismas que deberán portarse de manera visible y permanente durante la estancia de las personas autorizadas al interior del salón de sesiones. Sexto, de forma excepcional, la mesa directiva podrá autorizar el ingreso temporal de personas al salón de sesiones, comunicándolo a la Secretaría de Servicios Administrativos. Séptimo, para las tareas de apoyo a la mesa directiva, podrán ingresar al salón de sesiones el personal necesario del órgano de gobierno. Asimismo, se contará con 7 acreditaciones temporales. Octavo, la mesa directiva podrá acreditar una persona para la asistencia personal a las y los diputados constituyentes que a su consideración lo requieran. Noveno, la Secretaría Parlamentaria contará con al menos 5 acreditaciones temporales. Asimismo, se brindará una acreditación temporal al personal del canal del Congreso, a Capital 21 y al canal de televisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Décimo, todas las personas distintas a las y los diputados constituyentes que ingresen al salón de sesiones deberán guardar silencio y respeto y no podrán expresar aprobación, desaprobación ni exclamación alguna sobre los temas en desahogo de la sesión. La Secretaría de Servicios Administrativos garantizará el cumplimiento de dicha disposición. En su caso, a solicitud del presidente de la mesa directiva, instrumentará las acciones necesarias para que abandonen el salón aquellas personas que lo incumplan. 11, la mesa directiva conocerá y en su caso autorizará las solicitudes de visitas al Pleno durante o fuera de sesión y establecerán las modalidades de dichas visitas, así como el espacio destinado para quienes a estas concurran. 12, las personas representantes de los medios de información
podrán asistir a las sesiones debidamente acreditados ante la mesa directiva y la coordinación de comunicación social y deberán ocupar los lugares que les son asignados. Durante las sesiones del Pleno, las y los diputados constituyentes podrán atender las solicitudes de las personas representantes de los medios de información en el exterior del salón de sesiones. 13º, las curules dispuestas en el salón de sesiones son para el uso exclusivo de las y los diputados constituyentes. La Secretaría de Servicios Administrativos velará por el cumplimiento de dicha disposición y cuidará que en el espacio destinado en el salón de sesiones para las y los diputados constituyentes solo permanezca el personal de apoyo acreditado e indispensable. 14º, los supuestos no previstos en el presente acuerdo serán resueltos por la mesa directiva. Disposiciones transitorias. Primera, publíquese en la Gaceta Parlamentaria para su exacta observancia. Segunda, las disposiciones del presente acuerdo entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. Ciudad de México, a los 3 días de noviembre de 2016, y firman todos los integrantes de la mesa directiva. Es cuanto, señor presidente. En consideración, hay dos personas en contra, la diputada Irma Heréndira Sandoval y el diputado Jaime Cárdenas. Desde su escaño, por favor, sonido. Sí, muchas gracias. Nosotros queremos manifestarnos a favor, evidentemente, de que tengamos reglas básicas de respeto, de que sí moderemos, digamos, el ingreso de personas que no están apoyando directamente el trabajo legislativo, pero nos parece excesivo por lo que oímos. Evidentemente tenemos que analizar el documento, pero nos parece excesivo algunas de las normas que están proponiendo a esta soberanía. Tenemos que entender que este no es un congreso más, este es un congreso constituyente donde la voz del pueblo tiene que ser la que rija, no la voz de la mesa directiva ni la orden de la mesa directiva. Ustedes están para apoyar un trabajo en el cual tenemos que darle voz al pueblo, y si los ciudadanos necesitan venir, necesitan estar aquí para incidir en las discusiones más fundamentales de lo que va a ser la primera norma de esta ciudad, de la primera constitución de esta ciudad, no podemos dejar todo en manos de la decisión discrecional de la mesa directiva. Hay decisiones como, por ejemplo, esto de que lo que no esté considerado en sus normas ustedes lo decidan. Nos parece excesivo de entrada. Quien está, como lo hemos dicho los compañeros de Morena en las alocuciones previas, demostrando con hechos que estamos tomando en serio este trabajo, somos esta fracción, y queremos reivindicar que vamos a darle voz al pueblo, no dejar todo en la discreción, con todo respeto, de una instancia como sería la mesa directiva. También hay posibilidad de que los ciudadanos utilicen esta máxima tribuna. Permítame antes, diputado Cárdenas, señalar que esta mesa directiva no solamente está asumiendo sus responsabilidades reglamentarias, sino que además este acuerdo será sometido a la consideración de la Asamblea para su aprobación o no. Sí, gracias, presidente. Sí, a mí me preocupan dos cuestiones de este proyecto de acuerdo de la mesa directiva o acuerdo de la mesa directiva. La primera es su afán excesivamente reglamentario, disciplinario, de control social. Llama mucho, o de control parlamentario, llama mucho la atención que en lugar de proponernos unos lineamientos para maximizar el debate, la deliberación, la transparencia, la rendición de cuentas, nos propongan una iniciativa con reglas o un acuerdo con reglas para restringir la libertad, para restringir la movilidad al interior de la Asamblea Constituyente. Entonces, eso hace que de entrada pues no me parezca este acuerdo que nos están planteando
por ser excesivamente disciplinario y por no promover la deliberación ni la transparencia en la Asamblea Constituyente. Y el segundo tema, si mal no entendí, y le pido por favor, presidente, si digo algo equivocado, lo aclare, entendí que solamente habría unos medios privilegiados, los del canal del Congreso, los de el medio de la Ciudad de México, en fin, creo que 3 mencionaron en el acuerdo. Quiero saber qué va a pasar con los otros compañeros de los medios de comunicación, si también van a tener derecho a estar presentes en la Asamblea Constituyente o no van a tener derecho a estar. Confieso que pude haberme equivocado o que puedo estar equivocándome en esto último que estoy diciendo, pero no me quedó claro de la lectura si los medios, de todos los medios, van a poder estar presenciando las sesiones del Constituyente o solamente unos medios van a asistir a la Asamblea, a las sesiones de la Asamblea Constituyente. Tiene razón, son todos los medios los que deben estar acreditados, debe hacer esa corrección. Diputado Chanona. Sí, presidente. En relación al acuerdo, nosotros desde que se empezó a perfilar la idea de una mesa directiva, partíamos del hecho de que no valdría la pena de parte del Movimiento Ciudadano tener ningún interés particular porque la mesa tiene su propia lógica y a nosotros nos deprivaba de una oportunidad de cubrir la mayoría de las comisiones donde sentimos está la esencia del trabajo del constituyente, es decir, la posibilidad de que, aunque no íbamos a estar en las 8, por lo menos estando en la bancada 3, 2, 2 y 2, nos íbamos a dedicar plenamente al tema de la esencia del constituyente. En ese sentido, nosotros trabajamos y recibimos, por un lado, iniciativas de la sociedad civil, por otro lado, manufacturamos con una gran responsabilidad un conjunto de iniciativas y presentamos 44 iniciativas el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. En esa lógica, nuestro trabajo tiene que ver con asesoras y asesores que nos están asistiendo permanentemente, por lo que yo no sé cuántas hayan presentado los demás grupos parlamentarios, pero lo que sí sé es que un acuerdo muy restrictivo y excluyente de acreditar solamente uno por grupo parlamentario en la lógica de mayorías y minorías nos parece excluyente e injusto. En ese sentido, como no fuimos consultados, con plena libertad le digo, presidente, iremos en contra del acuerdo. Es cuanto. Han hablado 3 oradores en contra, no se ha apuntado ninguno a favor. De acuerdo al reglamento, solicito a la Asamblea, pregunto a la Asamblea si se considera el tema suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, es el tema reglamentario, 3 en contra, 3 a favor. Quienes estén porque el tema está suficientemente discutido, no, estamos en votación. Quienes consideren que el tema está suficientemente discutido, a favor de levantar la mano. Quienes estén en contra, aprobado. Se ha considerado suficientemente discutido. Le solicito a la Secretaría consulta a esta Asamblea si es de aprobarse el acuerdo propuesto por la mesa directiva. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado, comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Pasamos al siguiente punto, que es la presentación de iniciativas. Tiene la palabra el diputado constituyente Bernardo Batis Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se sustituye la exposición de motivos del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Adelante, diputado.
Señor presidente, señoras, señores diputados, propuse en nombre de el grupo parlamentario de Morena un documento que propongo como alternativo a la exposición de motivos del proyecto de Constitución que nos envió el jefe de gobierno. Creo que una exposición de motivos debe contener pues los principios, los grandes lineamientos que serán los que iluminen el articulado que tendremos que aprobar. Tenemos una gran responsabilidad, está el tiempo caminando muy rápidamente y en mi opinión estamos desgastándonos en escaramuzas que pueden ser importantes, pueden ser justas quizá, pero que revisten una importancia secundaria si tomamos en cuenta el trabajo de fondo que nos espera, en el que ya estamos incidiendo. La Constitución que tenemos bajo nuestra responsabilidad, en primer lugar, no surge de la nada, no aparece como una idea genial de nadie. Hay un largo proceso, muy largo, en el que el protagonista ha sido el pueblo de la Ciudad de México. Es un pueblo ejemplar, gracias a un síndico del Ayuntamiento de la ciudad, se habló por primera vez de la independencia de México. Primo de Verdad y Ramos. El pueblo de la Ciudad de México ha estado presente en todo momento en la exigencia de que tengamos plenitud en el ejercicio de la soberanía de los habitantes de esta ciudad. En 1824, el Congreso Constituyente evitó la pulverización de la nación mexicana al aprobar el acta constitutiva de la Federación. Hubiéramos sido otro Centroamérica, muchos pequeños estados, pero ese constituyente visionario aprueba el acta constitutiva de la Federación y con ello se consolida la nacionalidad mexicana, pero requiere esa determinación histórica fundamental, requiere un territorio específico para que se asienten los poderes de esa federación y se escoge con toda lógica esta ciudad que siempre ha sido el centro económico, religioso, de poder desde antes de la llegada de los europeos, durante el virreinato y después. Esta capital ha sido siempre el centro político, jurídico, económico de nuestra nación. El nombre de México es el que toma la nación, es el nombre de una ciudad y es nuestra ciudad. Es a través del tiempo un esfuerzo muy grande, muy largo. Herrera y Lazo, un constitucionalista célebre, ya no muy recordado ahora por los que prefieren citar autores norteamericanos o españoles, Herrera y Lazo decía que el Distrito Federal es el paria de la Federación. ¿Por qué decía eso? Porque efectivamente los estados, las entidades que integran la Federación, tenían ciudadanos con plenitud de derechos, y aquí no.
en 1928, por el capricho de un sonorense, de Álvaro Obregón, se determinó acabar con los ayuntamientos. Cada vez que pueden, quienes tienen el poder central en sus manos, limitan, restringen o se asustan de la democracia y quieren que los habitantes de la Ciudad de México se encuentren en esa especie de capitis diminucio en que nos han tenido. Estamos ante la gran oportunidad de cambiar estas circunstancias. Esa es nuestra oportunidad. Proponemos nosotros que se tome como base de la exposición de motivos un documento que presentó Morena durante la campaña para la elección de los diputados constituyentes, que denominamos Sentimientos de la Ciudad, en reconocimiento, en recuerdo de los sentimientos de la nación que presentó Morelos como preámbulo a la primera Constitución mexicana, que fue la de Apatzingán. Probablemente no coincidiríamos en todo con esta propuesta, pero la ponemos a su consideración para que pueda ser la base de un proyecto que no sea necesariamente autoritario, que venga de quien está ahora sentado en el gobierno de la ciudad, que surja de los constituyentes. Yo les recordaría a nuestros compañeros constituyentes que vuelvan los ojos a sus propios principios partidarios. Es cierto que tenemos que ver hacia el futuro. Una constitución es una ley, es para regir en el futuro, pero no puede desprenderse ni de la historia ni de las raíces que le dan vigor, que le dan la savia que necesita. Yo les recuerdo, por ejemplo, a mis antiguos correligionarios de Acción Nacional, que a los pocos que están ahora en la bancada, nos reclaman que somos pocos, pero ellos no son muchos tampoco, les recuerdo que el fundador de su partido, Gómez Morín, decía que la democracia es la identificación del poder y el pueblo. No es, por tanto, lógico que propongan una constitución de corte liberal y peor aún neoliberal. Que recuerden que hubo una doctrina panista del solidarismo que buscaba la justicia social. Y a los señores diputados del PRI también, con todo respeto, les hago remembranza de que por mucho tiempo, por décadas, se decían herederos de la independencia, la reforma y la revolución, y que ahora están pensando nada más, volteando los ojos hacia el norte, cómo hacen leyes propicias para la intervención extranjera, cómo hacen leyes propicias para los grandes negocios, para la modernización, dicen, para la competitividad. Y a nuestros compañeros de izquierda, pues seguramente habrá puntos de coincidencia, seguramente, porque hay una doctrina de la cual surge el Partido Morena y el Partido de la Revolución Democrática. Hay un interés en rescatar valores de avanzada y los demás partidos que están formándose, que todavía están en una etapa inicial. Nada más que no queremos que se acuerden cuestiones relacionadas con el reparto de posiciones, el reparto de cargos, el reparto de secretarías. Queremos otra cosa. Seguramente podemos coincidir en mucho si reflexionamos y buscamos las raíces comunes. Hay muchas. Vamos a intentar cumplir con nuestro deber, pero tenemos que luchar con muchos obstáculos. Uno de ellos es
la intención de fuera, la intención del mismo gobierno de la Ciudad de México que pretende colgarse esta medalla de que él es el promotor de la Constitución. Qué bueno que hizo su papel, pero tengo un folleto que está llegando a las casas de los ciudadanos que se llama Sobre nuestra Constitución, que manda el gobierno de la ciudad y que no es más que una propaganda a favor del gobierno, pero que da por hecho que la Constitución está aprobada, que su proyecto de él está aprobado, y en eso vamos a enfrascarnos. Hay una discusión. Dice, por ejemplo, en uno de los puntos, ¿qué mecanismos nos ofrece la Constitución de la ciudad para fortalecer el poder ciudadano? Debía decir, en todo caso, si quiere hacerse publicidad a costa del erario de la ciudad, debería decir qué mecanismos propuse al constituyente. Eso lo vamos a resolver nosotros. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de constituyentes. Y les propongo este documento, que ciertamente es de Morena, pero que puede ser discutido para que encontremos lo que hay de común y busquemos que al fin de este esfuerzo, que va a ser mucho, que ya está haciendo mucho, nos encontremos con el cumplimiento de nuestro deber y con una Constitución no liberal, no retrógrada en ese sentido, menos neoliberal, que busque la felicidad de los ciudadanos, que les garantice sus derechos y que establezca mecanismos jurídicos para la defensa de esos derechos. Es mi propuesta, está ya impresa, forma parte de la Gaceta, y simplemente quiero decirles que estamos en la disposición de trabajar para sacar adelante una buena Constitución. O hay una buena Constitución de avanzada, progresista, justa, que resuelva los problemas que decía Morelos, ir en contra de la extrema pobreza, de la extrema riqueza, de los dos extremos que estamos viviendo cada vez más en este torbellino de tobogán por el que va el país, que combatamos la indigencia y la opulencia, que esta Constitución sea un reflejo de estas ideas de Morelos, de las que hemos estado nosotros propugnando, y muchos de ustedes, cuando menos desde el punto de vista de sus principios doctrinarios. En el Partido Acción Nacional, por ejemplo, yo recuerdo que dicen los principios que México forma parte de la comunidad hispanoamericana, latinoamericana. Ya no volteen tanto hacia los Estados Unidos, olvídense de que la competitividad es el valor supremo, es uno de tantos posible, puede servir para algo, pero hay otros valores, la solidaridad, la fraternidad, la colaboración, la cooperación, y que por ahí podemos encontrar muchas coincidencias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bernardo Batis. Bueno, en primer lugar, en mi carácter de miembro de esta Asamblea, quiero sumarme a este llamado a dejar atrás las escaramuzas para que entremos a debatir lo sustantivo, que es el contenido de la Constitución. Me adhiero totalmente al llamado del diputado Bernardo Batis. Ahora, nada más una cuestión. La exposición de motivos no es objeto de dictamen. Esa es la presentación del proyecto que hizo el jefe de gobierno. Vamos a turnar esta propuesta como una propuesta de exposición de motivos para que en ese carácter sea analizado por la Comisión de Principios Generales. Dígame, diputado Gómez Villanueva. Sí, desde luego quisiera felicitar por su iniciativa a nuestro compañero legislador Bernardo Batis, pero sí me veo obligado a hacer un respetuoso comentario. El gobierno que ha calificado como gobierno del PRI no solamente ve hacia los Estados Unidos. Si repasamos la historia contemporánea y advertimos
cómo en este proceso de mundialización de la economía, pues hemos no solamente firmado el Tratado de Libre Comercio, sino con el Canadá, Estados Unidos, sino además lo hemos firmado con la Unión Europea, lo hemos tratado de firmar con Asia, los pueblos de Asia-Pacífico y los pueblos de Latinoamérica. Solamente quiero hacer ese comentario respetuoso a mi compañero respetable, don Bernardo Batis. Gracias. Gracias, diputado Gómez Villanueva. Recuerdo que estamos en el capítulo de presentación de iniciativas donde no hay debate. Usted ha sido muy escrupuloso en el cumplimiento de nuestro reglamento. Les pediríamos a todos nos ciñéramos a las reglas que nos hemos dado. Por lo tanto, turnamos a la Comisión de Principios Generales esta propuesta de exposición de motivos del diputado Bernardo Batis Vázquez. Tiene la palabra la diputada Marta Patricia Ruiz Anchondo, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso E al numeral 3, apartado D del artículo 65 del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados constituyentes, en el mismo hilo de la argumentación de mi compañero Bernardo Batis, quiero recordar que esta ciudad se ha hecho sobre las propiedades y los terrenos de los pueblos originarios. Nuestra ciudad tiene una historia importantísima que tenemos que rescatar. Los pueblos y barrios originarios han sido despojados una y otra vez por los gobiernos en turno con la finalidad o la utilidad pública, según señala los decretos expropiatorios, de llevar a la ciudad a la modernidad. Cuando el objeto social deje de ser, fenezca, desaparezca o ya no exista, estos terrenos tendrían que ser regresados a los pueblos originarios. Regresados para que juntos vayamos construyendo una visión de ciudad que nos saque de este caos. Nadie en su sano juicio puede estar contento por cómo tenemos la ciudad en este momento. La Ciudad de México requiere una atención urgente y necesaria para hacer sostenible nuestra ciudad en el corto y en el mediano, en el largo plazo, que debe ser el propósito de esta Constitución. Pensar cómo va a ser nuestra ciudad de aquí a 100 años, no cómo nos la vamos a acabar en una década. Por eso es necesario que estas tierras, en bien de nuestros pueblos, puedan ser rescatadas. Voy a poner algunos ejemplos. El desarrollo que se promovió hacia el norte de la ciudad despojó de sus tierras a la delegación Azcapotzalco, por ejemplo, a los pueblos de Azcapotzalco. La utilidad pública de la refinería dejó de ser, porque por mandato del Pacto por México se acabaron las refinerías y tenemos que importar las gasolinas. ¿Qué ocurrió con esos terrenos? Se los entregaron a un privado para que hiciera un desarrollo privado, con beneficios privados, y los pueblos siguieron sin tener justicia. Lo mismo pasó con Vallejo. Ya feneció la utilidad pública para el desarrollo industrial. ¿Qué va a pasar con esos terrenos? Ya están las compañías inmobiliarias peleándose a ver qué es lo que van a llevar a cabo ahí, y siempre el argumento es
la modernidad y el progreso. Y lo que nosotros vemos es que esa modernidad nunca llega y ese progreso nunca llega y que la riqueza se sigue acumulando en muy pocas manos. En el caso de Venustiano Carranza tenemos dos pueblos originarios. Uno es Peñón de los Baños y el otro es la Magdalena Mixhuca. Ambos fueron expropiados en su momento, el primero para hacer el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Y qué pasa ahora? De 1952 a la fecha, han pasado ¿cuántos años? 64 años, y todavía están pendientes los adeudos, todavía están pendientes las cuestiones de justicia en relación con ese pueblo. ¿Y qué pasa ahí? Ya nadie se acuerda que ese terreno tenía propietario. En ese terreno estaba la laguna, hasta ahí llegaba. Pusieron una plancha de concreto encima de las aguas termales del pueblo. Yo no sé si en ese momento tuvieron información las autoridades de la barbaridad ecológica que estaban haciendo, de la afectación al medio ambiente. Con mucho, la delegación Venustiano Carranza es la más contaminada de la ciudad, por el aeropuerto, porque es el oriente, porque muchas razones, pero ha sido gracias al desorden que se ha promovido a través de las expropiaciones. Se expropiaron 750 hectáreas, únicamente 400 fueron dedicadas al aeropuerto. Las otras, los funcionarios de la época fraccionaron, hicieron todas las colonias que tenemos en el oriente. El Arenal primera, segunda, tercera, cuarta sección, Cuchilla Pantitlán, López Mateos, Caracol, todo eso eran terrenos de Peñón de los Baños. Alguien se hizo de una fortuna cuantiosísima con esa expropiación. ¿Y qué hay ahora? ¿Ahora qué dicen? ¿Cuál es la solución? Vamos a poner el aeropuerto en el Vaso de Texcoco, cuando todos sabemos por los expertos que el Vaso de Texcoco es un vaso regulador, donde confluyen los dos grandes ríos de la ciudad que sacan las aguas en tiempo de lluvia. Tanto el ingeniero Buenrostro, que en paz descanse, como Luege Tamargo han alertado sobre la barbaridad de este proyecto. Y nosotros decimos, bueno, más concreto, esta ciudad va a ser puro cemento y publicidad. Es el momento de retomar un proyecto nuevo, hacer valer los derechos de los ciudadanos, hacer justicia incluso. Tenemos que pensar de otra manera. ¿Qué ciudad queremos de aquí a 100 años? No qué ciudad nos vamos a acabar en 10 años. Si ponen el aeropuerto en Texcoco y se apoderan del terreno de Peñón de los Baños, la catástrofe ambiental será nuestro destino. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se turna la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Velázquez Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y modifica el artículo 52 del proyecto. Gracias, buenas tardes, gracias. La Constitución Política de la Ciudad de México no puede soslayar los diferentes desafíos que en materia electoral ha ido imponiendo la suplantación de la propuesta política por la oferta de un producto publicitario encaminado a obtener el gusto por un personaje o no la razón del voto. Y Manuel Wallerstein, el muy apreciado sociólogo neoyorquino, a quien se considera el principal teórico del análisis del sistema mundo, nos ayuda a comprender algo que pretendemos transmitirles.
No hace mucho nos advierte, palabras más o menos, que la democracia pasó de ser una aspiración revolucionaria del siglo XIX a un eslogan adoptado universalmente, pero vacío de contenidos. La sentencia parece el vivo retrato de las contiendas por el poder en todo el país. Y claro, también en la Ciudad de México. Parece que a la gente no le importaría la definición del rumbo político estable, vacunado de ocurrencias, siempre que la o el candidato exhibieran una apariencia que llenara el ojo, que privilegiara el nudo de la corbata o la marca del bolso de la candidata. La difusión de las ideas, es decir, el cómo y por dónde se va a gobernar, sucumben porque no son divertidas. No entretienen, podría decir cualquier publicista de la televisión, y se pone frente al votante la propuesta de una forma de gobierno que, aunque atractiva en su imagen, puede significar una ruptura total en sus vidas. Y así se acude a la urna bajo el influjo no del proyecto de gobierno, sino de la falsedad de un diseño que fabricó un personaje que después, en medio de arrepentimientos, lamentamos haber escogido. Talcott Parsons, el sociólogo estadounidense que escribió el texto clásico El sistema social, se pregunta: ¿poder sobre? ¿Poder para? Y aunque no sea en el contexto de en el que se utilizó la cuestión, la respuesta debe situarse exactamente en la propuesta de la orientación filosófica que debe contener cada una de las plataformas políticas que se proponen a la ciudadanía. De esa manera, con la libertad que le debe dar su propia reflexión, la o el votante deberá decidir por lo que esté más cerca de sus aspiraciones como habitante de la ciudad, sin que ello se contamine con los ataques personales o con la exhibición de datos de la vida íntima de los contendientes, siempre que en ellos no exista alguna falta a la ley. De esa manera, con los datos de la idea de gobierno de las y los candidatos, quienes van a escoger responderán a la incógnita: ¿poder sobre? ¿Poder para? Solo cuando los objetivos de un candidato se convierten en los objetivos de un grupo de la sociedad, se logra ese puente en el que no cabe la confusión. Solo el voto, que parte de la convicción de un mejor rumbo político, que respalda un proyecto donde la vinculación de la plataforma y el quehacer gubernamental se hallan atados por medio del voto efectivo, puede romper el círculo de la publicidad vana, sin fondo, anecdótica, maquillajes al fin que cubren las verdaderas ideas de los candidatos. Comprometer a los candidatos a gobernar bajo la orden de las urnas sería el punto que revirtiera o cuando menos acotara las posibilidades de desviación o de plano impidiera el divorcio, la ruptura entre quien elige y quien gobierna. Se trata entonces de construir el puente por donde transiten legitimidad y democracia, proponiendo en todo caso un cambio a las formas de gobierno. De esa forma, la propuesta busca que las plataformas políticas formen parte esencial de las campañas, fijando incluso porcentajes claros a la difusión de las ideas y la publicidad vana. Si logramos evitar que los debates sean el show para convertirnos en verdaderas arenas de lucha de ideas, el voto informado habrá de dar tanta legitimidad al gobernante que se revertirá la tendencia actual a desvanecer las fronteras de lo ideológico, para hacer triunfar, desde luego, a la democracia y para darle contenido de máxima publicidad a las ideas y mínima al espectáculo. Esa es la propuesta por la que propongo modificar los párrafos 1 y 4 y adicionar el 5 del artículo al artículo 52 del proyecto para incorporar la regulación de la propaganda electoral y de los debates entre candidatos durante las campañas para garantizar la efectividad del voto. Es cuanto, señores. Gracias. Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Velázquez.
Se turna la Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales Autónomos. Tiene el uso de la palabra el diputado Mauricio Tabe Echartea, a nombre propio y de constituyentes integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 30 del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Pide que se turne directamente y se turna la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno. Tiene la palabra la diputada María Fernanda Vallardo Salim, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al apartado B del artículo 16 del proyecto de Constitución. Sí, presentará varias iniciativas en un solo acto, por lo cual gozará hasta de 10 minutos. Muchísimas gracias. Con su venia, señor presidente, honorable asamblea, muy buenas tardes a todos. Hoy, entre la demanda de esta ciudad cosmopolita y capital de nuestro país, nos enfrentamos ante un escenario donde sigue imperando la desigualdad y el rezago de la autonomía femenina. En este contexto, la comunicación juega un papel fundamental. Ser parte de que la idea de la comunicación se considera como una instancia de socialización que favorece la promoción y fomento de imágenes que reproducen roles y estereotipos de género femeninos y masculinos. La situación específica de los medios de comunicación que minimizan y globalizan la postura de la mujer ante la sociedad se da en relación a cómo somos presentadas en los medios de manera reiterada, pues el modelo preponderante gira alrededor de la trilogía madre, esposa, ama de casa, o bien, bajo la lógica de una mujer moderna e independiente que logra hacerlo en la medida en que consume más y bajo el estereotipo sexual que la cosifica. En virtud de que el gobierno es uno de los principales emisores de campañas de comunicación, resulta prioritario que sus mensajes promuevan la participación de mujeres y hombres de manera respetuosa e igualitaria en todos los ámbitos, así como la eliminación de la violencia de género en cualquier modalidad, y se erradique el sexismo evidente u oculto que aparece en algunos mensajes y materiales publicitarios. Así, esta iniciativa que presento ante ustedes propone que la presencia de las mujeres en los diferentes mensajes emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México sea relevante, apropiada, respetuosa e incluyente, atendiendo en todo momento a la igualdad de género. De igual forma, se propone que la emisión de mensajes garantice un contenido libre de la violencia contra las mujeres y que fomente el respeto efectivo a la dignidad de mujeres y hombres, evitando el fomento a estereotipos de género y conductas orientadas a la discriminación. Coloquemos este ímpetu a la par de las palabras del Premio Nobel de Paz, Kofi Annan. La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo, es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno. En segundo término, presento la iniciativa que en materia de creación de Consejo de Desarrollo Urbano modifica y adiciona los artículos 20 y 21 al proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Comienzo por exponer la problemática urbana de la Ciudad de México. El crecimiento demográfico ha derivado en la mayor demanda ciudadana de los servicios públicos, cuya satisfacción ha quedado pendiente por el gobierno de la ciudad. Entre los retos urbanos fundamentales se encuentran los constantes cambios de uso de suelo vinculado con la plusvalía de los inmuebles nuevos en algunas delegaciones políticas, ocasionando la expulsión de la población de ingresos menores a las zonas periféricas. En los últimos lustros, no ha prevalecido un criterio de planeación urbana con perspectiva de desarrollo sostenible que permita la articulación de factores económicos, sociales y ambientales del espacio público. En consecuencia, la planeación de la ciudad está fragmentada en diversas instituciones del Gobierno central y la Asamblea Legislativa, con un ínfimo grado de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Ante esta situación de opacidad, se propone la creación del Consejo de Desarrollo Urbano como un organismo descentralizado para disponer
de un espacio de consenso y deliberación que brinde transparencia y participación ciudadana en el diseño del Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y que concentre las atribuciones para el proceso de dictaminación de los usos de suelo en la Ciudad de México. Con eso, se está planteando una institución que represente los intereses de la ciudadanía en materia de desarrollo urbano y permita su participación en la planeación urbana de largo plazo para esta ciudad. Finalmente, presento una tercera iniciativa en materia de alcaldías por la que se reforman los artículos 20, 58, 59, 60, 61 y 62 del proyecto constituyente. Cuando el tiempo es escaso, se deben tener más claras las prioridades. Redactar la Constitución de la Ciudad de México no es una disposición legal más, es una oportunidad histórica para definir y sentar las bases de una ciudad justa, incluyente y próspera para las generaciones futuras. Se considera que una de las máximas creaciones de nuestra civilización han sido las ciudades, pues concentran la organización política, el poder económico, actividades culturales y las instituciones que brindan dinamismo a las sociedades. A través de la historia, tenemos varios ejemplos de la importancia estratégica como polos de desarrollo, desde la antigua Alejandría y Roma, pasando por Cartago y Atenas, hasta llegar a las cosmopolitas Londres y Tokio, por mencionar algunas. Sin embargo, dado el crecimiento de la población, la ocupación del territorio y las diversas actividades realizadas por los ciudadanos, cada vez se ha vuelto más compleja la administración de los asuntos públicos en las ciudades contemporáneas. En nuestro país y en la Ciudad de México, la principal ciudad desde la perspectiva histórica y política y capital de la República y sede de los poderes de la Unión, no escapa a esta lógica de complejidad. Para quienes hemos vivido y crecido en esta ciudad, hemos sido testigos a lo largo de las últimas 2 décadas de la imperiosa y urgente necesidad de contar con gobiernos eficientes que resuelvan y atiendan las demandas sociales, no solamente con administración pública, sino desde los gobiernos locales que la integran. El proyecto de Constitución presentado por el jefe de gobierno no brinda la estructura administrativa ni las atribuciones a las alcaldías como un orden de gobierno con reales mecanismos de coordinación y cooperación que permitan desarrollar relaciones intergubernamentales. Por el contrario, conservan un esquema de funciones centralizadas. Además, resta valor a las alcaldías como gobiernos locales cuyas acciones contribuyen al desarrollo sostenible de nuestra Ciudad de México. Por otra parte, en un contexto globalizado, hoy el mundo gira en otra dirección. En el marco de la tercera edición de la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible Hábitat 3 de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado el pasado mes en Quito, Ecuador, se reconoce el papel fundamental de los gobiernos locales en la implementación de una agenda urbana global y las acciones para los próximos 20 años. Además, plantea un nuevo paradigma urbano cuya concepción de la urbanización considera como motor de desarrollo y generación de valor. En este sentido, en nuestro país el Gobierno de la República, encabezado por el licenciado Enrique Peña, mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ya emprendió acciones para la reforma urbana y el ordenamiento territorial de las ciudades. Destaca la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, cuyas competencias concurrentes en estas materias ya consideran a las demarcaciones territoriales. Por lo tanto, la esencia de la iniciativa que hoy presento radica en la conformación de las alcaldías, como un órgano colegiado integrado por un alcalde y un consejo, donde el proceso de toma de decisiones pasa por la figura de los concejales como un mecanismo de pesos y contrapesos. La persona titular de la administración pública de la alcaldía será el alcalde, mientras que las funciones del consejo serán de supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del presupuesto de egresos de la demarcación. Someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la iniciativa que presento en materia de alcaldías que modifica el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Las atribuciones de las alcaldías que se proponen son las siguientes. 1. Elaborar el plan de gobierno, superando la propuesta del proyecto minimalista de programa de gobierno. 2.
generar mecanismos de proximidad y cercanía del gobierno con la población en materia de seguridad ciudadana. Tercero, diseñar e implementar programas sociales orientados a la reducción de las brechas de inequidad y desigualdad. Cuarto, elaborar proyectos para la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce y rescate del espacio público. 5. Promover la coordinación regional y metropolitana mediante mecanismos de cooperación y convenios de colaboración entre las alcaldías, los municipios de la zona metropolitana, el gobierno de la ciudad y gobierno federal con base en la ley de esta materia. 6. Vincular a los actores del sector privado y social para el cumplimiento de objetivos, planes, programas, estrategias y líneas de acción conjuntas. 7. Las decisiones colegiadas de las alcaldías son de orden gubernamental y tienen carácter vinculatorio para las decisiones del titular de la administración pública local. 8. Tiene la facultad reglamentaria para el establecimiento de normas necesarias para el cumplimiento de funciones y atribuciones. 9. Implementar mecanismos de simplificación administrativa, gobierno electrónico y política de datos abiertos que permitan la eficaz respuesta de la alcaldía ante las demandas ciudadanas. 10. Podrán asociarse entre alcaldías y entre municipios para efectos de la mejor prestación de servicios públicos y del desempeño, implementación y evaluación de políticas públicas locales. Esta iniciativa representa un rediseño innovador de la estructura administrativa y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las alcaldías, concebidas como un orden de gobierno cuyas atribuciones permitan responder a las necesidades e intereses de nuestra ciudad. Los diputados constituyentes del Partido Revolucionario Institucional, por medio del diseño de un marco normativo de vanguardia, trabajamos para asentar las bases de un desarrollo incluyente que derribe barreras y mejore el acceso de las oportunidades. En el PRI estamos comprometidos con redactar una constitución de derechos exigibles que mejore la calidad de vida de las familias de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias a usted, diputada. La iniciativa que adiciona el artículo 16 en materia de comunicación institucional con perspectiva de género se turna a la Comisión de Carta de Derechos. La iniciativa que modifica y adiciona los artículos 20, 58, 59, 60, 61 y 62 se turna a la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática. El artículo 20 a la Comisión de Alcaldías, los artículos en 58, 59, 60, 61 y 62. La iniciativa que modifica y adiciona los artículos 20 y 21 se turna a la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática. Tiene el uso de la palabra la diputada Nelly Antonia Juárez Audelo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto porque se modifica el numeral 6, apartado A del artículo 13, numeral 1 del apartado A, numeral 1 del apartado B, numeral 2 del apartado C del artículo 23 y se adicionan los numerales 7 y 8 al apartado A, numeral 3 del apartado B del artículo 23 y se crea un apartado D del proyecto de Constitución. Adelante, diputada. Muy buen día a todas y a todos. Subo a esta tribuna en dos calidades, dos acciones afirmativas que hoy me tienen en esta tribuna y en esta Asamblea Constituyente legislando. La primera, la de origen indígena, la segunda, la de joven. Dice el Foro Permanente de Jóvenes por el Patrimonio Cultural que quienes hemos llegado a este siglo XXI lo hacemos desconociendo nuestros orígenes, cuando tendría que ser al revés. Estar con ese patrimonio, con esa riqueza cultural de nuestra identidad, construyendo nuestro futuro. Por ello, subo a esta tribuna con estas modificaciones que plantean, en primer lugar, homologar los criterios de patrimonio cultural, material e inmaterial de la Convención de la UNESCO, de las convenciones de la UNESCO, el tema de patrimonio natural, pero también que la preservación y la salvaguarda de estas formas, de estas manifestaciones culturales y naturales, sea una obligación de todas las autoridades de la Ciudad de México, no únicamente del gobierno central.
Asimismo, no se habla del tema de que se identifique y clasifique y registre el patrimonio cultural inmaterial, cosas que ya se vienen incluso haciendo en la Ciudad de México por parte de la Coordinación de Patrimonio Artístico, Cultural e Histórico, pertenecientes a la Secretaría de Cultura. Se tienen ya algunos avances, hay ya declaratorias de patrimonio cultural material e inmaterial de la ciudad, como es la de Juego de Pelota, el Amaranto, la Fiesta de las Flores en San Ángel, la Orquesta Típica, por lo cual muchas de estas tienen que ver con pueblos originarios. También estamos incluyendo, propongo que se incluya que los pueblos tengan una participación a la hora de crear los planes de salvaguarda. Se habla de la memoria histórica, se habla del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Me gustaría también que definamos a esta institución que salvaguardará la memoria, que recabará todos los datos de lo que es nuestra gran Ciudad de México. Finalizaría comentándoles que creo que estas reformas serían necesarias y urgentes respecto al sistema educativo local, que también estas materias se implementen en los contenidos de este sistema que se está planteando, sobre todo lo concerniente a la memoria colectiva y al tema de patrimonio, que a los niños y niñas de esta ciudad se les esté inculcando la preservación del patrimonio. Les pido que por ello estén ayudándonos a que estos temas transiten y que seamos la primera constitución de un Estado que reconozca su patrimonio natural, cultural, material e inmaterial de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Derechos, el artículo 13, y a la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática, el artículo 23. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia. No está. Tiene la palabra la diputada María Beatriz Pajés Yergo Rebollar, del Grupo Parlamentario del Ejecutivo Federal, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del apartado A y se adicionan el numeral 17 del apartado A y el inciso I, recorriéndose los siguientes del apartado C del artículo 13 del proyecto de Constitución. Ya pasó su turno. Adelante, diputada. Señor presidente, pido su autorización para en una sola emisión presentar dos iniciativas que están en los numerales 23, 139 y 178, si están amables. Adelante, diputada. Muchas gracias, señor presidente. El artículo 10 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a la autodeterminación, a la libertad de pensamiento, al libre desarrollo de su personalidad, a disfrutar de su tiempo libre, al ocio, a la recreación, a la elección de su identidad social y cultural, a disponer de su propio cuerpo y a manifestar públicamente sus afectos. Me parece que la expresión tener derecho a disponer de su propio cuerpo atenta contra la lucha que han dado y seguimos dando muchas, a favor de la equidad de género y la dignificación de la mujer. La mujer es mucho más que cuerpo. Todos los días, desde distintos foros nacionales e internacionales, se promueven y reforman leyes para erradicar los estereotipos que insisten en degradar a la mujer a un mero objeto sexual y de consumo. Formar parte de una cultura que exhibe y comercializa el cuerpo de la mujer, que circunscribe su éxito en sociedad a sus atributos físicos y no intelectuales, ha contribuido a retrasar su desarrollo económico y político. Pero lo más importante, cuando la mujer y sobre todo una adolescente reduce el sentido de su existencia a la posesión y uso de su cuerpo, se presentan problemas sociales y de salud como la llamada epidemia de niñas adolescentes embarazadas. No digo que sea el único factor de ese flagelo, pero lo cierto es que la dignificación y evolución de la mujer tiene que comenzar por la transformación de su propia conciencia.
Desde esta lógica consumista, donde el ser humano es un residuo, un producto mercancía, vacío de dignidad, se alienta la reproducción de prácticas como la prostitución, la pornografía e incluso la trata de personas. Esta recuperación de la dignidad humana vale para las mujeres, pero también, por supuesto, para los varones. Si en esta Asamblea Constituyente buscamos la transversalidad de los derechos del hombre a partir del respeto a la dignidad de las personas, evitemos dejar a la libre interpretación expresiones de moda que atentan contra lo que estamos buscando. Propongo por ello añadir el siguiente párrafo al artículo 10. En el ejercicio del derecho a disponer del propio cuerpo, no se atente contra la propia libertad, la integridad física ni la dignidad humana. Toda elección para el ejercicio de este derecho se hará de manera libre, responsable, consciente e informada. La segunda iniciativa tiene que ver con la reforma y adiciones al artículo 15. Una serie de adiciones y precisiones a este artículo para que los niños indígenas tengan derecho a recibir una educación que les permita aumentar la fortaleza cultural, política, social y económica de ellos mismos y de sus respectivos pueblos. Puntualizamos en esta propuesta que tienen derecho a recibir educación en su propia lengua y en español. Precisamos que los aprendizajes que reciban deberán desarrollar su capacidad de lectura y escritura en su lengua, así como abarcar su historia, cosmovisión y aspiraciones. Consideramos que la educación indígena, además de profundizar y fortalecer la identidad, debe servir para igualar las oportunidades e incorporar en el estudiante principios como la equidad entre los géneros, la tolerancia, el respeto a las diferencias y la formación de ciudadanía. Se propone por ello que la autoridad educativa garantice la capacitación a los maestros que atiendan a los niños indígenas y se certifiquen en la lectura y escritura de las lenguas indígenas. De igual forma que esa misma autoridad garantice la formación y capacitación de personal docente especializado en materia de fomento y construcción de ciudadanía. Hago además una adición al numeral 17 del artículo 15, que el proyecto de Constitución Ciudad de México titula como Ciudad Educadora. Si buscamos redactar y aprobar una Constitución de avanzada, necesitamos construir una ciudadanía de avanzada, capaz de respetar y hacer respetar la Carta de Derechos, concebida como eje vertebral de la vida cívica y política de la capital del país. Propongo por ello que no solo sea la escuela la que eduque y enseñe democracia, sino que la ciudad entera se convierta en un aula para la cultura de la legalidad, que la autoridad promueva en coordinación con la sociedad que calles, plazas públicas, centros de recreo, barrios, se conviertan en lugares donde se enseñe lo más importante de los valores y principios del civismo, el respeto y la solidaridad. Muchas gracias, es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Ambas iniciativas, tanto las que se refieren al artículo 10, al artículo 13, como al artículo 15, se turna a la Comisión de Carta de Derechos. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar 3 iniciativas en un acto que se refieren al artículo 11 en materia de derecho a la ciudad para garantizar el uso social del suelo, la que se refiere al artículo 26 en materia de pacto fiscal y la del artículo 5 en materia de eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas gracias, presidente, por su amabilidad, compañeras, compañeros. Son 3 iniciativas, las 3 tienen que ver con preocupaciones del grupo parlamentario de Morena y de la propia dirigencia de Morena. La primera de ellas es para afianzar lo que establece ya el proyecto del jefe de gobierno, pero llevarlo aún más allá. ¿En qué sentido? Bueno, hemos escuchado críticas por parte de algunos constituyentes en este recinto, en estas sesiones,
y también en los medios de comunicación, en el sentido de que el proyecto del jefe de gobierno es un proyecto comunista, es un proyecto que niega el derecho a la propiedad privada. Yo creo que los que hacen esas críticas, fíjate Porfirio, en donde estoy, no voy a hacer una defensa del proyecto de Mancera, pero sí voy a rescatar una parte de ese proyecto. Ese proyecto es muy importante en esta parte porque lo único que hace es rescatar la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional. El artículo 27 constitucional reconoce todas las formas de propiedad, la privada, la pública, la social, pero establece en su párrafo tercero que se tiene por parte de la República el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades, así dice el párrafo tercero, que dicte el interés público, así como de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Cuando se habla de propiedad social, el fundamento es el fundamento es el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución. El proyecto del doctor Mancera pudo haber ido más allá. Bueno, tampoco voy a decirlo. ¿Qué pudo haber dicho el proyecto del doctor Mancera? Pudo haber sido comunista o socialista utópico al menos. Pudo haber citado a Proudhon y haber dicho que la propiedad privada era un robo, ¿no? Pudo haber dicho esto. Pero el proyecto del doctor Mancera no dice que la propiedad privada es un robo, no lo dice. Pero yo sí lo digo. La propiedad privada es un robo, citando a Proudhon. Entonces creo que lo que hace en esta parte del proyecto del doctor Mancera, pues es rescatar algo muy importante que es el sentido social de la propiedad, incluyendo la propiedad privada. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que algo elemental, algo que hemos aprendido pues en las materias de derecho agrario, de teoría del Estado, que el propietario del suelo, y esto desde de los convenios, de los tratados alejandrinos y de los tratados de Tordesillas, el propietario del suelo no es propietario del subsuelo, pero tampoco es propietario del espacio que está encima del suelo. El propietario solamente es propietario del suelo. El subsuelo pertenece a la nación y el espacio que está por encima del suelo también pertenece a la nación. Ese es el sentido y el espíritu del artículo 27 de la Constitución. Y no es nada nuevo lo que estoy diciendo aquí. Seguramente los compañeros de vieja raigambre priista, los que tienen mucha experiencia política, no estoy hablando de su edad, reconozcan en mis palabras lo que estoy diciendo. Esto es lo que yo oía en los discursos de niño en la plaza de mi pueblo, acerca del uso social de la propiedad, esto que ha destruido el neoliberalismo. Entonces, en esta parte hay cosas importantes que hay que hacer. Desde luego, las plusvalías por la apropiación del espacio aéreo deben ser repartidas a la colectividad. Y desde luego, y aquí es mi punto de diferencia con el proyecto del doctor Mancera, es que debe prohibirse totalmente la privatización del espacio público. El espacio público no debe estar sujeto a ningún tipo de apropiación privada. Y en esto, desgraciadamente, el doctor Mancera, durante su gobierno, no se ha distinguido, porque durante el gobierno del doctor Mancera,
Tal vez desde la administración anterior se ha privatizado, se ha concesionado, se han otorgado permisos para hacer uso del espacio público. El espacio público pertenece a todos, a toda la comunidad y no es susceptible de apropiación. Esa es la primera iniciativa. La segunda, la que tiene que ver con el pacto fiscal, pues son 10 puntos que voy a resumir muy brevemente. Se trata de orientar las finanzas públicas de manera preferente al gasto social. Es decir, que los ingresos que reciben las arcas de la ciudad y los egresos se destinen fundamentalmente a garantizar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Que el sistema fiscal de la ciudad sea no solamente, o que tenga que pagar en él, no solamente quien gana más, sino quien más tiene. Es decir, se debe gravar el patrimonio de las personas, que esa es una vieja demanda de la izquierda mexicana que ya se ha ido olvidando, hay que recordarla. El sistema fiscal debe gravar no solamente el ingreso de las personas, sino también el patrimonio de las personas. Es muy importante también porque ha habido críticas al gobierno del doctor Mancera porque se han permitido los subejercicios en la ciudad y después no se sabe a qué se destinan esos recursos de los subejercicios. Sobre todo los compañeros del PAN han insistido mucho en esta crítica. Yo creo que no puede haber subejercicios cuando son aprobados en un presupuesto. Y si hay subejercicios, deben existir responsabilidades claras previstas en la Constitución y en la ley. Luego, quiero decir que en la parte de pacto fiscal nosotros incorporamos todos los principios del decreto de 2003, cuando Andrés Manuel López Obrador gobernaba esta ciudad, que se conocen como principios de austeridad republicana. Es decir, cuál es el salario máximo de los altos servidores públicos de la ciudad. Nosotros, como ya lo he dicho en otro momento, hemos establecido que ningún servidor público de alto nivel en esta ciudad debe percibir más de 30 salarios mínimos. Hemos establecido prohibiciones al seguro de gastos médicos privados. Hemos establecido prohibiciones al seguro de separación individualizada y hemos también insistido en la prohibición de cualquier privilegio que no tenga un trabajador de base de la ciudad que perciban los altos funcionarios públicos de la ciudad. Algo muy importante que no ocurre a nivel ni federal ni local es limitar a las áreas de finanzas de la Ciudad de México y por supuesto también a las federales para que se limiten todos los temas relacionados con adecuaciones presupuestales y transferencias presupuestales, que se tenga obligación de informar de cualquier adecuación presupuestal y transferencia presupuestal al Congreso local y que se tenga que justificar. Por otro lado, insistimos en nuestra propuesta de pacto fiscal que el presupuesto de la ciudad debe comprender tanto ingresos, gasto, deuda, como el patrimonio mismo de la ciudad. Aquí me hubiera gustado que estuviese presente el senador Cordero. México es una anomalía, aquí que tanto que se habla de neoliberalismo y de la OCDE y de cómo nos presionan para hacer reformas en nuestro país, lo que es totalmente cierto, hay que decirlo. Somos una anomalía dentro de la OCDE, porque somos el único país de la OCDE donde el ingreso está desvinculado del presupuesto. En todos los países de la OCDE, en todos los llamados países civilizados y desarrollados, el ingreso y el egreso forman parte del presupuesto. Por eso, en todos los países de la OCDE, el presupuesto se entiende jurídicamente no como un acto administrativo, sino como una ley en sentido formal y material. Por eso nosotros queremos incluir en el pacto fiscal que el presupuesto tenga este tratamiento
y que incluya a los ingresos, egresos, deuda y patrimonio de la ciudad. Finalmente termino con la última iniciativa, y esta idea me la dio la ministra Sánchez Cordero un día que intervino en tribuna, que subiste a tribuna, perdón ministra que le hable de tú, que habló la ministra y habló de los principios del Limburgo, que son fundamentales. Cuando estaba este debate con los compañeros del PAN en torno a si había o no recursos para pagar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que nosotros dijimos, sí hay recursos. Pues esta historia la seguí buscando, investigando, y encontré cosas maravillosas en el derecho constitucional comparado. Por ejemplo, me encontré con el artículo 3 de la Constitución italiana de 1947, que es fiel a los principios del Limburgo, aunque los principios del Limburgo son de 1986. Dice así, vean qué maravilla, dice, constituye obligación de la República suprimir los obstáculos de orden económico y social que limitan la igualdad de los ciudadanos e impiden el pleno desarrollo de la persona humana. Entonces, esto hay que incorporarlo en el texto de la Constitución, que las autoridades de la Ciudad de México utilicen cualquier medida de carácter legislativo, administrativo, judicial, fiscal, presupuestal, para remover los obstáculos, suprimir los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, termino, tal como dicen los principios del Limburgo, el artículo 3 de la Constitución italiana y el artículo 9, párrafo 2 de la Constitución española de 1978. Muchas gracias por su atención. La iniciativa que adiciona el artículo 11 en materia de derecho a la ciudad para garantizar el uso social del suelo se turna a la Comisión de Carta de Derechos. La iniciativa que sustituye el artículo 26 en materia de pacto fiscal se turna a la Comisión de Principios Generales, y la iniciativa que adiciona el artículo 5 en materia de eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales se turna a la Comisión de Principios Generales. Tiene la palabra el constituyente Juan Ayala Rivero, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar dos iniciativas que modifican el proyecto de decreto hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, las dos iniciativas